Con la política seguida por Alfonso III para atraer poblaciones cristianas en vista de poblar los territorios recuperados en 893, se dio un desplazamiento masivo de cristianos mozárabes. La mozarabización de España cubre los nombres de las instituciones, de los muebles, la ropa, el arreglo. El testimonio de Álvaro en su Indiculus Luminosus da la medida de la arabización de las comunidades cristianas de la península por la influencia de los mozárabes inmigrados. No se notaban manifestaciones de intolerancia ni de xenofobia. Por ejemplo, Comes Rabí ad-Din Teodulfo o Comes Abu Said, que es el descendiente del conde visigodo Ardabat. Estos dos hombres podían seguir siendo lo que eran, al igual que un Muawiyah ibn Lope o un Hafs ibn Álvaro, que es el descendiente de Witiza. Se aceptaba esta mezcla, no era un insulto la mezcla, no buscaban purezas étnicas. Los traductores del árabe al latín eran casi siempre españoles. No dejaban de introducirse errores como las casi obligadas modificaciones fonéticas que transformaron Ibn Rushd en Averroes, Ibn Sina en Avicena, Hunayn en Joannitius, Al-Bairuni en Azaroni, Al-Muhadda en Almohada, Al-Tabut en Ataúd, mientras que las formas de la terminología científica sufrían una serie de alteraciones antes de que la forma definitiva se impusiera. Ha habido momentos de duda y momentos de cretinismo, pero el espíritu protector de la continuidad humana vigilaba y ganó por suerte. Las montañas de copias, adaptaciones, re-redacciones permitieron la mayor influencia musulmana sobre Occidente. El primer escalón se sitúa a mediados del siglo X. Los libros pasaban por la Marca de España. Cuando estuvo bien avanzada la Reconquista, se crearon las verdaderas escuelas de traductores como la de Toledo, que es obra del arzobispo don Raimundo, siglo XII. El más brillante de esta escuela fue Gerardo de Cremona. Otros se instalaron en las principales ciudades como Platón de Tívoli, en Barcelona, Hugo de Santalla en Tarazona. Uno de los más importantes de estos intelectuales del encuentro fue sin duda Juan de Sevilla, hijo del conde mozárabe Cisnando David, que fue ministro de Almotamid de Sevilla. Otros traductores del árabe al castellano fueron Pedro Alfonso, ex Mosés Sefardi de Huesca, y Abraham Benesra. Entonces, por justicia histórica, estoy citando sus nombres, al mismo tiempo que a nivel popular se hacían los pasos, como los barqueros a través del río. Constancia. Ahora hay una cosa que me preocupa en serio. En nuestro país se puede hablar mal en público, en la radio, tanto de Cedillo como de Marcos, y se hace, de los dos. En los dominios de BZLN se puede hablar mal de Cedillo, pero no de Marcos. Los amigos de Marcos no toleran que se le toque a la figura de su héroe. Los mismos del PRD no soportan que se toque a la figura de su monarca. Ahí está la superioridad del liberalismo político. Yo amo la libertad que me permite disentir con todo el mundo. No quiero perder esta libertad. Y veo con temor verdadero que si esta gente llega al poder, es muy probable que no la tengamos. Me explico cómo una facultad seria puede admitir como tesis las estupideces que escribió. No la voy a leer al público, no en mí. Primero, porque el público no es jurado de filosofía. Y segundo, porque es efectivamente muy mala. En su tiempo he escrito sobre ella cuando todos estaban diciendo que es una genialidad. La leí, cosa que no han hecho sus laudadores, y escribí lo siguiente. Dije, yo no sé qué les enseñan en esta facultad de filosofía y letras, pero en otras les dicen que los usos de la metáfora, la gracia, la seducción por la lírica o la emoción o el humor o todos los demás medios para gustar, caer bien, pertenecen exclusivamente a la retórica, jamás a la demostración. Que un chico de 18 años no lo sepa en principios de su carrera es normal, para eso se estudia.
Que un chico de 23 años no lo sepa aún, en final de carrera, al presentar su tesis, es mucho más grave. Que sus maestros sinodales no lo sepan y le otorgan, yo no sé qué obtuvo, un magna cum laude o una mención honorífica, no sé, por su gracia, es francamente aterrador. Y que el conjunto de la sociedad, en sus diferentes niveles culturales, liderados por los medios de comunicación, queden pasmados frente a esta gracia, simpatía, alburera, bromas de cómico, de tropa, no es más que el resultado de la democracia. De haber sido la maestra de este muchacho, le hubiera devuelto su trabajo y le hubiera dicho: primero me lo limpia de todas las frasecillas simpaticonas y de todos los recursos retóricos. Una tesis de filosofía debe ser demostrativa, o cuando menos dialéctica. Pero para eso hay que presentar la opinión opuesta al lado de la suya. No importa si hace ganar su opinión al final. Lo que importa es que haya leído al otro, que lo haya dejado hablar. Ahora, si quiere absolutamente utilizar las frasecillas bonitas, que haga un artículo. Cualquier periódico se lo aceptará. Y cuando haya redactado su trabajo, sin bromas, sin metáforas, con argumentos, le juro que lo dejaré pasar, aunque no comparta ninguna de sus opiniones. Le hubiera dicho también que vuelva a hacer su bibliografía. Mire, cuando yo daba clases y que se me presentaba una bibliografía de más de 300 títulos, la tiraba a la basura. Era evidente que el alumno no la había leído, sino copiado. La bibliografía se copian. En cuanto a la bibliografía de esta tesis, mire, era normal para la generación de Marcos de leer a Foucault, a Balibar, a Althusser, pero ¿acaso realmente no ha habido ningún flaco momento para leer también, aunque sea para rebatirlos, a Raymond Aron, a Emmanuel Levinas? ¿Acaso Heidegger no merecía algo más que se ve, se siente, Heidegger está presente? Esto es una frase sacada de la tesis. O algo por el estilo. ¿No se merecía que leyera de él el Sein und Zeit, uno de los libros más bellos de la historia de la filosofía, al lado de la Fedra de Platón, de la crítica de la razón pura de Kant, de la fenomenología del espíritu de Hegel, del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de Bergson? No, esta no es una buena tesis. Desconoce el sentido de la palabra rigor. Es un popurrí de todo y de nada. Recuerdos personales, bromas estudiantiles, una pizca de lingüística, 3 cucharas de marxismo, mucha lucha de clases, 5 kilos de viva el pueblo, y al final cúbrenme mis hombres que ahí viene la revolución. Para la familia hay 2 cuartillas, para el poder 3, para la escuela 2, para el aparato jurídico 3, para la fuerza de trabajo 4, para la ideología 3, y para la simpatía cerca de 80. No es un filósofo. Con este tipo de hombres puede ocurrir lo mejor y lo peor. Con el encanto se puede llevar un pueblo a buen puerto, y con él se le puede llevar a la muerte. Recuerdo que entonces recibí, a los pocos días de publicar el artículo, una carta de un señor que se hizo llamar Heliodoro Izquierdo. Es bonito, ¿no? Que me decía que merecía ser quemada en leña verde por mis años, ya que la falta es mayor al incrementarse la edad. Y me pregunta por qué no me libera mi mente de este racionalismo a ultranza. Que si Marcos hubiera sido mi maestro, me hubiera dicho: quítele las pilas a tu cerebro. Deja de leer Bergson, Foucault, Descartes, Einstein, que solo son pretexto para el ocio y la inacción. Que los libros más bellos de la filosofía, estoy leyendo la carta, más bellos de la filosofía no sirven para detener las balas ni para saciar el hambre. Los libros han sido siempre enemigos de los tiranos. Los queman para eso. Y ve a las fuentes, me dice el señor Izquierdo, que las fuentes son, 2 puntos, escuchen: los supermachos, la familia Burrón, el aguizote, México Negro, la revolución inconclusa, y después ven a vivir a la selva lacandona. Conocen este estilo, ¿verdad? Y me arrebata al final: el humano verdadero es el indio. Bueno, salimos siendo animales. Miren, no me aterra tanto la tesis, no me asusta. Me asusta, eso sí, lo que se llama asustar. Es lo que sale de nuestra universidad. Basta con tener un jurado complaciente para pasar. Al fin todo es asunto de educación, no todos los psiquiatras son ignorantes. Segundo, muchos fenómenos extraordinarios no son aún inexplicables.
por nuestro poco conocimiento de la mente. Juan, dése cuenta que a nivel del cerebro estamos casi en el mismo punto que los médicos del siglo III a nivel del resto de la anatomía. Es decir, que apenas empezamos. La gran ventaja que tenemos para con los médicos del siglo III es que ya no utilizamos el mito como referencia, como explicación. Es decir, que si un psiquiatra me dice, no sé explicar tal fenómeno, a mí me resulta honesto, no chocante. Lo mío no era un ataque en regla contra los psiquiatras, Juan. De eso se encargaron los nazis del tiempo de Hitler. Lo mío era una tentativa para demostrar que los psiquiatras, aun si no se dan cuenta de ello, son unos guardianes del orden mayoritario, de la normalidad mayoritaria. Eso. El poema se llama Mar de Baal, Mar de Mamón, con 2 N's. Mar de toda edad y de todo hombre. Mar sin edad ni razón, mar sin prisa ni estación. Rostro primero de nuestros sueños, mar que sobrepasa toda promesa, mar anterior a nuestro canto, mar ignorancia del futuro, memoria del día más largo y como dotada de insensatez, altísima mirada sobre la extensión de las cosas y sobre el curso del ser, sin medida. Te invocamos sabiduría y te implicamos en nuestros juramentos. Dormíamos, y tú también, presencia, cuando fue soñado semejante desatino. Nos aproximamos a ti, mesa de los grandes, con el corazón oprimido de una pobreza humana. Es preciso gritar, es preciso crear. ¿Quién nos crea en este instante? Y contra la muerte misma solo hay que crear. Te elegimos sitio de los grandes, oh singular paraje, circo de honor y de crecimiento y campo de aclamación. ¿Y qué es todavía, te rogamos, esta alianza sin retorno y esta audiencia sin recurso? Más vale quemar en tu contorno de mar 100 reyes leprosos coronados de oro, macizo de honor y de indigencia y orgullo de hombres sin apelación. Oh mar sin guardianes ni cercados, oh mar sin viñas ni culturas, donde se extiende la sombra carmesí de los grandes. Sentados en tus límites de piedra como perros con cabeza de mono, dioses mestizos de arcilla y tristeza. Di este ejemplo. Un hombre que no hace más que leer, todo el tiempo, todos los días de su vida, sin tener que ocuparse de nada, ni ganarse la vida de un trabajo con horario, ni ver a gente, ni ocuparse de su familia, nada, nada. Leería en promedio unos 25,000 libros a lo largo de su vida, no más. Si tomamos el número de libros que existen únicamente sobre historia de la religión, nada más eso, tendríamos 5 millones de libros. Entonces, ¿qué? 1. Nadie querrá una vida solamente dedicada a leer. Yo no la deseo por nadie. 2. Hay que escoger los libros, y muy bien, no hay tiempo para leer cualquier cosa. Y 3. ¿Cuál es el criterio para escoger? Si se tiene un buen maestro, nos ahorraría tiempo y errores. Si no, el criterio propio. Y ahí, a más experiencia, menores errores. Y 4. Por fin, eso es lo más sabio. Resignarse a que nunca vamos a conocer más que una minúscula parte del conocimiento universal. Somos todos unos provincianos culturales y debemos aprender a vivir con ello. El programa cultural está siempre en peligro, porque la cultura es, a pesar de las pretensiones populistas, un asunto de élite, no de masas. Jamás vamos a tener el gran rating. Luego, tus suposiciones sobre mis influencias pertenecen al campo del surrealismo. No tengo influencia ni con mi perra. Luego, Molière es una delicia y recomiendo su lectura a todos, aunque hacer un programa sobre él no está actualmente en mis planes. Luego, cuando impulso el uso del escepticismo, hija, cuando impulso el uso de la duda, impulso también el uso de la inteligencia y la formación del criterio. Decir que la Tierra es plana es decir, y decir que es redonda, no se valen, aunque no te conste en ninguna de las dos aseveraciones. Más bien te consta por tu experiencia diaria que sería plana, si no te caerías. Es decir, que te consta lo que es falso y no te consta lo que es justo. Conclusión: no todo es experimental y hay que tener
desconfianza en el sentido común, especialmente en lo que se refiere a la ciencia. No nos consta nada del campo de la astronomía, porque es una ciencia no experimental. Puedes por tus pistolas decidir poner al mismo nivel la información que te da un brujo o un promotor de ovnis y lo que te dice la ICRAM. Lo único que probarías es que te quedaste con la cáscara. Eso es el dudar de todo de la misma manera sin criterio. 1000 veces he dicho aquí, lo importante no es tanto la información, es aprender a pensar, es esta formación del criterio. Es lo que nos va a permitir saber si lo que dice fulano o sutano es falso o si vale la pena tomarlo en cuenta. Si lo importante es la veracidad y la lógica, despreciarlos es quitarse las armas esenciales del pensamiento. No se trata de tomar cualquier palabra o suspiro que dice el gurú y hacerlo regla de vida. Es saber distinguir entre una cosa y otra y saber que no todo se vale, ni para creer ni para dudar. En cuanto al método que me propones, decir mentiras durante un semestre para hacerlos pensar, disculpa, pero no uso. Tengo una repulsión profunda para este proceder. No sé qué hizo este profesor del cual me hablas. Tampoco me apantalla mucho que la mayoría de sus alumnos haya aprobado como tú me lo dices. No es diciendo mentiras que se educa. Es ayudando al alumno a darse cuenta dónde está la verdad y dónde está la mentira. Reconocerlas y ahí está el aprendizaje moral. Aprender a querer la verdad y odiar la mentira. Una vez hablé con un mexicano que decía que era sufi. Yo le pregunté si antes se había hecho musulmán y me dijo, no, uno puede ser sufi sin ser musulmán. Y me entró una duda profunda porque yo sé que esto no es posible. La espiritualidad musulmana es una profunda actitud espiritual basada en el Corán, a la vez que es un fenómeno social que busca conservar la pureza religiosa. Es decir, las cosas surgen de su fuente. No es pretendiendo que uno es budista, sufi, lo que sea, que lo es en realidad. Hay un camino que decide la historia, que decide la sociedad. Y las espiritualidades surgen de este camino. Son resultado natural de esta historia y de esta sociedad. Entonces, en los principios del siglo VII, se toma como fecha de principio de la era musulmana el día en que Mahoma sale de la Meca para dirigirse a la Medina. El poder heredado del fundador del Islam y de sus 4 compañeros, los 4 que lo siguieron después de su muerte, estaba rico en espiritualidad, pero se acomodó mal de la llegada de los califas. Hay que tener una idea de cómo fue esta historia. El Islam se da en la península, en una zona que se llama Hijaz. No dura ahí ni una generación. Bueno, una generación. Se pasa de la Meca a Medina. El primer estado musulmán fue el estado de Medina, una ciudad-estado. Gracias a los grandes tenientes, los grandes generales del Islam, se logra ampliarse. Muere Mahoma, lo siguen 4 de sus compañeros, uno tras otro, y después de esta primera generación se establece un gobierno que ya no quiere saber nada de la península, que ya conquistó a una de las provincias más bellas de la zona, Siria, la quitó de las manos
de los bizantinos y se estableció en Damasco. La capital ya va a ser Damasco. Ahí se instalan la dinastía Omeya. Estos son los primeros jalifa monarcas, los omayades. Fueron considerados como usurpadores por la primera generación, como en contradicción con el espíritu de universalidad del mensaje islámico. Los jalifa omayya estaban dispuestos a cualquier cosa, como cualquier buen político que se respete. Estaban dispuestos a cualquier cosa para conservar su poder, como la masacre del nieto de Mahoma, Hussein, de toda su familia. Y entonces, a medida que crecía la construcción del Estado, declinaba la espiritualidad y se volvió inútil para la propagación de la dinastía. Para instalar el poder se necesitan instituciones, no se necesita tanto de espiritualidad. Hubo dos guerras fratricidas entre los musulmanes desde el principio, una en 656, la que se llama la Guerra del Camello, la otra en Safin, en 657, que opusieron los partidarios de Ali, que es el yerno del profeta, a los partidarios de los Umayya. Ahí aparecieron los primeros, los partidarios de Ali, como defensores de la alta moralidad, de la devoción, de la espiritualidad. Y se dividió el Islam entre realistas y espiritualistas. ¿Quiénes son los que ganaron? Pero por supuesto los realistas. Con el triunfo de los Umayyad surgió en reacción una nueva clase de hombres, los que perdieron el poder. Estos eran más volteados hacia la vida interior, que hablaban de tomar como referencia la vida misma del profeta. Si ignoramos estas bases históricas, no hay manera de entender la espiritualidad musulmana. La espiritualidad musulmana es hija de la derrota de unos y del triunfo de otros. Los que se quedaron con la espiritualidad son los perdedores. Los que se quedaron con el poder no hablaron de espiritualidad durante mucho tiempo. Esta corriente espiritual se reclutaba entre aquellos que perdieron en el juego. Nacieron así sectas político-religiosas en el curso de los 2 primeros siglos de la era islámica, que corresponden a nuestros siglos 7 y 8. Todas las sectas y escuelas reivindicaban el título del Islam según las interpretaciones propias de cada una. Así aparecen entonces 3 movimientos paralelos. Primero, las sectas chiitas. Los que ganaron se llamaron sunitas, eso es, los ortodoxos. Los chiitas son los que perdieron. 2, los místicos, los sueltos. Y luego 3, la futuwa. Esto es un tipo de afiliación solidaria ligada a un pacto de honor con carácter de caballería. Los diferentes miembros de los oficios artesanales, agrícolas, se ligan a las corporaciones alimentadas por un sentimiento espiritual. La mayoría toman como modelo al yerno del profeta Ali o a Salmán, el compañero de Ali. La tarea de estos futuwa, de esos caballeros artesanos, era salvaguardar los intereses corporativos para los pequeños oficios. ¿Por qué surgió algo de espiritualidad en esos grupos? También hay que saber de historia. Se sale de la península y se va a Damasco. Damasco es inmensamente rica. La península cae en el olvido por, ¿cuánto? 13 siglos, hasta el descubrimiento del petróleo en principio de este. Y para defender sus intereses, estas corporaciones se levantan, pero no se levantan en armas porque no tienen los medios de hacerlo. Entonces utilizan la espiritualidad como medio de vuelta hacia el Islam originario, para decir a los que se quedaron con el poder, con la capital, con Damasco, ustedes no son los verdaderos musulmanes. Buscaban sacar sus propios estatutos a partir de las prácticas originales del Islam. Repito, la espiritualidad islámica es de origen profundamente político.
Las ideas revolucionarias de los primeros espirituales, de los primeros místicos, hacía frente a la riqueza acumulada por la victoria sobre los nuevos países. Dense cuenta, un grupo de beduinos pobres, que no tienen nada, ¿qué se puede tener en el desierto? Salen de su península y en el espacio de una generación les ganan a los dos imperios más ricos de la tierra en este momento, Bizancio y Persia. Nuevos ricos al fin. Se acumula la riqueza. ¿Qué viene con la riqueza? La mundanidad, el aspecto temporal de la existencia, la vida suave, contraria a lo que está todavía en las memorias, es primera generación todavía, la austeridad. Y con eso decae la piedad. Los movimientos chiitas, las instituciones hostiles al poder, se van formando y con ellas el ascetismo que les sirve de oposición, que sirve de germen a la vida contemplativa y espiritual y que sirve de actitud política. El ascetismo sirve de defensa contra los califas monarcas, contra los lujos de Damasco. Estos califas gustan del refinamiento. Ya saben que hay algo más que su pobre península. Gustan de la poesía, gustan de vivir bien. Los devotos gustan de la santidad y viven en la modestia. Practican la pobreza, sufren privaciones. Ellos son los que se presentan como la ortodoxia musulmana verdadera. Por el lado contrario, la expansión del Islam permite el encuentro con varias otras culturas. Esos beduinos que salieron del desierto no tenían mucho. Cuando se encuentran con los pueblos que sí saben, ganan, se desarrollan varias ramas del conocimiento: lingüística, lexicografía, derecho coránico, música, matemática, arquitectura, filosofía. Todas esas ramas del conocimiento son hijas del poder de los Umayya. La espiritualidad es hija de los perdedores frente a los Umayya. En su origen, el Islam preconiza la igualdad sin excepción. Es en este ambiente que se desarrolla la sensibilidad espiritual entre los creyentes ortodoxos. La corriente de ascetismo, las inspiraciones del ideal espiritual dieron nacimiento a la formación de un grupo que se llamó los Mu'tazila. Eso es literalmente los aislados, los que se aíslan. Eso no solo es un grupo, es toda una filosofía muy importante. Los ascetas tenían relación con los monjes cristianos. Se negaban a tomar por modelo el celibato y enclaustrarse como ellos. Asimilaron algunas ideas del cristianismo y algunas ideas helenísticas. Según el Corán, Jesús no ha sido crucificado, pero los ojos de la gente, de sus seguidores, les han engañado por la sustitución de Jesús por otro. Según el Corán, el que fue crucificado no es Jesús, sino un sustituto. Este es el terreno sobre el cual nació el sufismo. Ya les dije en otro programa, creo que en un ágora, no hace mucho, que la palabra sufismo viene de suf, que es lana, por el abrigo de lana que vestían los primeros ascetas. Ahí también hay una explicación histórico-económica. El tejido del lino y de la seda son tejidos de lujo. Un sufí toma una vía, un itinerario, lo que se llama tarika. Tarika significa camino, es decir, vía itinerario, que lo conduce hacia Dios. Este camino tomaba entonces el nombre del conjunto de los ritos y de los métodos
que habían dibujado los maestros que han escogido esta vía, lo que significa, en términos más llanos, la doctrina de este grupo. La tariqa es la doctrina. La comunidad musulmana vivió una perturbación interior inmensa con la llegada al poder de los Umayyad. No porque fueran los Umayyad, sino por el cambio radical de tipo de vida y de geografía en el espacio de una sola generación. Pasaron de ser unos beduinos sin nada en el desierto a ser los herederos de los imperios más ricos del mundo. Varios sabios se pusieron a juntar los relatos de las tradiciones que se refieren al profeta y a sus compañeros para ponerse a reglamentar la vida social de los musulmanes a la hora en que se planteaban nuevos problemas, a fin de frenar los abusos por la codificación. El esfuerzo de los tradicionalistas llegó a imponer lo que será el derecho canónico. El ascetismo, espiritualismo y el tradicionalismo se encontraban entonces a nivel social. Finalmente hacían lo mismo. Ambos querían volver a las fuentes para regular. Volver a las fuentes, es decir, volver a los dichos y hechos del profeta. Pero no llegaron al mismo punto. Partían de lo mismo, pero no llegaban a lo mismo. Los tradicionalistas se ubicaban dentro del nuevo sistema. Los espiritualistas se ubicaban fuera del nuevo sistema. Unos dieron nacimiento a lo que ya les dije que se llaman los Mu'tazila, los aislados, los aislacionistas. Tuvieron un fundador, Wasil ibn Ata. Estamos en el siglo VIII, murió a mediados del siglo VIII. Era una secta que se retiró del mundo no para rezar, sino para crear un movimiento intelectual liberal, teniendo como criterio el razonamiento humano. Era un filósofo. Era partidario del libre albedrío. No creía en la predestinación. Los Mu'tazila fueron el esfuerzo de racionalización, uno de los más importantes que hay en la historia del Islam. Veían en la predestinación un impulso a la irresponsabilidad. Se oponían al fatalismo. Para ellos el hombre era libre de sus gestos y pensamientos. Los Mu'tazila se opusieron a los Umayyad a nivel ideológico, al poder a nivel ideológico. Rechazaban los atributos de Dios, consideraban que los atributos de Dios eran un peligro para el monoteísmo del Islam. Esos místicos eran racionalistas, no intuitivos. Del primero al tercer siglo de la era islámica, es decir, del 7 al 9, aparecen muchos devotos ascetas que forman una transición. Los últimos compañeros del profeta se negaron a colaborar con el poder de los Omeyas y se retiraron. No en Damasco estaban los Omeyas, pero en las ciudades fuentes, en la península, en las ciudades pobres, las ciudades santas de Meca y de Medina. Habían perdido, se sentían impotentes ante la fuerza de los Omeyas. Y impotentes se dedicaron a la piedad. Algunos fueron asesinados. La formación de grupos políticos se dio el lugar entonces a unos esfuerzos de orden íntimo. Empezaron como políticos, luego fueron destrozados como políticos. Entonces se volvieron más personales y buscaron otras vías casi pacíficas. La segunda generación que siguió a estos aislados piadosos resistentes elaboró una ideología que tomó cuerpo en dos escuelas. La escuela de Basra, de tendencia lógica, realista, ortodoxa. Su maestro fue Hassan Basri. Y la escuela de Kufa, que son idealistas de tendencia chiita. Fue a Basra
Fuera de Basra y de Kufa encontramos otros hogares de la espiritualidad islámica, en Jorasán. Ahí tenemos historias muy parecidas a los de los santos cristianos. Un príncipe ocioso llamado Ibrahim Adham escuchó un día mientras estaba de cacería una voz interior que le informaba de su papel en la existencia. Muy San Pablo, pues. Desde entonces se dedicó a una vida de asceta errante. Los místicos posteriores profundizaron un sistema de renuncia, hablaron del antagonismo entre Dios y Satán, del deber de lucha que el hombre se compromete a emprender. Esta espiritualidad introdujo una renovación de la antigua doctrina preislámica, a propósito de la participación del espíritu del bien frente al espíritu del mal. Ahí en la ciudad de Jorasán hubo una secta, los Malamatiyas, que tenían como características su indiferencia hacia el mundo. Su sola preocupación por Dios atraía intencionalmente el desprecio de la gente. Indignaba a los exotéricos formalistas por sus actos equívocos a nivel social. ¿Saben qué? Les cito esos para que vean cuánto paralelismo hay en la historia de las ideas, no solo en la historia. Estos hombres, los Malamatiyas, son los cínicos del Islam. Los cínicos hacían eso. Tenían actitudes provocadoras, equívocas a nivel social, pero eran interiormente muy puros. Solo no se preocupaban del formalismo mundano. Entonces los cínicos griegos se parecen, o más bien al revés, los Malamatiyas se parecen a los cínicos griegos. Con su método de desprecio a la sociedad y a sus prácticas, preparaban un sistema. Meca y Medina son los dos primeros centros del Islam. Algunos temperamentos disponibles a la interiorización, a la ascesis. ¿Se fijaron ahí? Unos devotos o recitantes del Corán, partidarios de Ali, no tuvieron más posibilidad que de vivir en estas ciudades abandonadas. Estos lugares santos abrigaron los piadosos resistentes a la hegemonía de los Omeyyad, más una masa de creyentes. Irak era el núcleo de los adeptos de Ali, el centro de los opositores al régimen de Damasco, especialmente en Basra y Kufa, que acabo de citar como centros religiosos. Ahí progresó un misticismo legitimista. Unas tendencias místicas corporativas se elaboraron en la antigua Ctesifonte, la capital de invierno de los sasánidas, cerca de Bagdad, que se llamaba entonces Madaís. Era gente de profesiones bajas. Luego, en Jorasán, donde los tradicionalistas recogían las palabras y tradiciones citadas del profeta, que luego servirán para elaborar la ley coránica. Todo eso era el universo espiritualista musulmán. Los místicos de Irak se mantenían al margen de los asuntos del Estado. Plantaban las semillas de la duda, ayudaban las masas a enfrentarse abiertamente al poder temporal. No habían renunciado a la política. Esto permitió la convergencia de todas estas formas. Una vez logrado este propósito, ya no se habla más de los espiritualistas de Irak, de Jorasán, de Siria y de Hijaz. Ya se habla únicamente de espiritualidad llana. Todos se sumaron en una ideología y en una forma de vivir unificada. Y hay una relación entre chiismo y espiritualidad en un objetivo común político-social. ¿Por qué? Porque los chiitas son los que perdieron frente a los omeyyas. Y los espiritualistas son los que perdieron frente a los omeyyas. Entonces ambos eran oposición. Los opositores se sumaron frente al poder de Damasco. A final del siglo III se ve una no conformidad de algunos puntos de vista chiita con las de los místicos ortodoxos, y el chiismo se fue formando su propia espiritualidad, que la mayoría de los exotéricos y de los religiosos condenaron. El movimiento de ideas que se nutre de aquel racionalismo liberal del cual les hablaba, los Mu'tazila, acabó por suscitar intolerancias, a pesar de que uno de los jalifas, al-Ma'mun,
En el siglo IX, principio del siglo IX, se sumó a esas ideas a final de su reino. La reconciliación entre las ideas de los Mu'tazila y la ortodoxia la realizó un gran hombre del cual les voy a hablar más adelante, que se llama Ash'ari, en Basra. Negó que el Corán fuera creado, admitió un cierto parecido entre Dios y las criaturas a nivel del lenguaje y de la lógica, pero no una analogía a nivel trascendental. Es muy importante toda esta base. Como verán, no hay manera de hablar de espiritualidad islámica olvidándose de la historia, olvidándose de lo que fue la historia del Islam, no como movimiento religioso solamente, sino como movimiento de poder. El Islam no esperó como el cristianismo 4 siglos para llegar al poder. El Islam llegó al poder con la primera generación. Y sí, hubo gente que llegaron al poder, hubo gente que perdieron. Eso es lo que hay que saber. Hay 4 ritos jurídicos ortodoxos en el Islam. Aparecieron al momento de la codificación de la ley. Son los que ganaron la sunna, los ortodoxos, los que crearon estos ritos. Los que perdieron, los chiitas, crearon las sectas. Entonces, las escuelas, los ritos, las legislaciones, las crearon los que se quedaron en el poder. Las sectas las crearon los que perdieron el poder. Iban esos grupos, esas escuelas, esos ritos, desde el respeto de la letra de los textos santos al respeto del consenso. Había diferencias entre unos y otros. Un jurista especulativo de origen persa, Abu Hanifa, elaboró un sistema jurídico fundado sobre la interpretación personal del sentido común con una preferencia hacia la actuación. Este dio el rito Hanafi. Se fijaron estos 4 ritos en el campo de la ortodoxia tradicionalista y se elaboró con ellos la legislación canónica. Los ritos, no para que los aprendan de memoria, sino para que tengan la referencia, son Hanafi, Hanbali, Shafi'i, Maliki. Bien. Cuando caen los Omeyyad, llegaron al poder y luego cayeron. Duraron 90 años, un poquito más que el PRI. Cayeron en el año 750, en una revolución sangrienta. Ahí llegaron los Abbasi en su lugar, los Abbasidas. Y cambiaron de país, y cambiaron de capital, y cambiaron de todo. Ya no quieren Damasco, se fueron a Bagdad. Llegan los Abbasi al poder. Estos habían sido apoyados por los enemigos de los Omeyyad. Es decir, los espiritualistas podrían en ese momento reclamar un cachito de poder. Ya ganaron los suyos. Pues no fue así, por suerte para la espiritualidad musulmana. El misticismo, la espiritualidad se interioriza, despreciando las ambiciones temporales, pero sin actuar contra el poder como lo hacían con los Omeyyad. Bagdad era el centro principal de las diferentes disciplinas: teología, gramática, letras, derecho canónico, filosofía, así como el hogar del sufismo, cuya fase más elevada se alcanzó en los siglos III y IV del Islam, es decir, siglo X y XI. La fuente principal era la revelación, las ideas contenidas en el Corán. Es en él que los místicos han cogido sus pensamientos espirituales. El Corán es a la vez la base de reflexión, de vocabulario, pero el inventario de la terminología puede cubrir todas las ciencias de la época, la literatura, la filosofía. En primer lugar estaba la idea de la unicidad de Dios y su abstracción total. La insistencia sobre el hecho de que Mahoma era solo un humano. ¿Por qué esta insistencia? Porque el Islam busca combatir la idolatría en todas sus formas. Es así como la independencia y la particularidad del mensaje islámico serán salvaguardados. Entonces, primera idea, la unicidad de Dios. Defensa del monoteísmo.
Luego hubo algunos desarrollos ulteriores que conciernen a la fusión de los seres creados y de Dios. Esto llevó a la idea de unicidad de la existencia. La ortodoxia consideró esta idea como una suerte de degenerescencia, de desviación. Es a partir del tema de la unicidad de Dios que los espiritualistas van a sacar una de las más famosas fórmulas de lo que se llama en árabe el dhikr. Es algo así como las mantras, las más famosas fórmulas que se repiten. Es parte de la profesión de fe musulmana. La ilaha illallah, no hay más Dios que Dios. Esta mantra, este dhikr, puede ser articulado o hecho en silencio. Así es como, repitiendo el nombre de Dios, ven palidecer su propia luz, su ego, y sienten su yo humano solo a través de Dios. La unión mística constituye el objetivo de los sufis, que es vivir en sí mismos esta unidad trascendente del ser divino. ¿Cuáles fueron las figuras más representativas de la espiritualidad islámica? Ahí van a tener que hacer un esfuerzo, si graban mejor, por las sonoridades de los nombres. Primero, Hassan Basri. Nació en Medina en 642. Vivió en Basra. La genealogía de varios órdenes sufís se reclama de él. Hassan Basri predicaba el libre albedrío. Los promotores de los Mu'tazila lo consideran como su precursor. Tenía una gran elocuencia, un profundo conocimiento en materia religiosa, era nombrado por su comportamiento elevado, su valentía. Se había opuesto abiertamente al poder umayyad. Una oposición fuerte dominaba la atmósfera de la época, como les dije, y la presión política transformó esta toma de posición de Hassan Basri en hostilidad popular. Lo transformaron en jefe de masas, pues. Era muy popular. Los que reivindicaban su persona partían de su rechazo al poder. El sufismo era una actitud de protesta contra aquellos que traicionaban el Islam. Por ello se formó esta tendencia hacia la comprensión de lo profundo, el sentido espiritual de la religión. Otra gran figura de la espiritualidad islámica, les voy a citar muy pocos nombres. De hecho, pues, 4 o 5. Otra gran figura, tampoco puedo pasar a través de ellos, es como si vamos a hablar de espiritualidad cristiana sin citar a Santa Teresa, pues. Otra gran figura es Al-Muhasibi. Al-Muhasibi nació en Basra a finales del siglo VIII y vivió hasta mediados del siglo IX. Su apodo, Al-Muhasibi es un apodo, significa aquel que pide cuentas a su conciencia. Qué hermoso, ¿verdad? Buscaba en sí, elaboró un estudio de tipología psíquica fundado sobre las diferentes categorías de espíritus. Era crítico hacia la sociedad, protestó contra aquellos que no relacionan la práctica con la teoría. Me encanta ese tipo. Describió detalladamente las diversas mentalidades bajo todas sus formas, estudió su propio caso, examinó su propia conciencia a fin de deducir cómo ha elaborado su propio camino. Tenía un gran desprecio por la riqueza, por la ambición temporal. Fue de los primeros en preparar una técnica espiritualista. El cómo de la espiritualidad, la gimnasia espiritual. Era de formación jurista. Lo atacaron, lo obligaron a dejar Bagdad por un tiempo, volvió para morir en el aislamiento. Se dice que 4 personas asistieron a su muerte, pobre Mozart. En su obra dibuja un método de vida interior bajo la forma de unas recomendaciones dadas a un discípulo. Es como si hablaba con alguien y a través de esto uno saca las enseñanzas. Se dijo de él que era un sabio que reunía en sí las ciencias exotéricas y las ciencias esotéricas, la ley y la gnosis. Heredó dinero de su padre y lo distribuyó. Murió en la necesidad. Se puede decir de él que era partidario del universalismo, la eficacia moral, el monoteísmo racional y el libre albedrío. Una figura luminosa. La tercera parada
en la historia de los grandes espiritualistas musulmanes es Junayd. Lo llamaron el pavo de los sabios, el adorno de los sabios. Nació en Bagdad, siglo X ya. Fue discípulo en las ideas de Al-Muhasibi. Estudió las ciencias tradicionales islámicas. Escribió un libro titulado Libro del Aniquilamiento Místico. Decía que la letra de la ley divina cambiaba de profeta en profeta, mientras que la verdad espiritual permanente condicionaba la espiritualidad de todos. Es decir, que estaba reclamando para el Islam toda la herencia de los maestros espirituales de las religiones anteriores. Si esto no se llama tolerancia, quiero saber cómo se llama. Decía entonces que las experiencias espirituales, los dichos de los profetas que lo precedieron, es decir, judaísmo y cristianismo, ¿qué más? Son su propia herencia. Fue un pilar del sufismo. La cuarta parada es una figura extraordinaria, muy romántica de hecho. Al-Hallaj. Al-Hallaj es para hacer una película, le juro. Nació en el sur de Irán, estamos a mediados del siglo IX. Fue torturado y martirizado en Bagdad en el año 922. Después de 8 años de cárcel y de un proceso lanzado por los juristas tradicionalistas. Fue el mártir del pensamiento religioso en su forma más bella. Fue a la vez el Sócrates y el luchador. Los juristas tradicionalistas lo condenaron por blasfemia. Conocen este cuento, ¿verdad? Se había casado con la hija de una familia que había participado en una revuelta que se dio en Bagdad, que se llama la revuelta de los Zunj, de los esclavos, de los negros. Fue un movimiento extremista, libertario, igualitario. Él se casó con la hija de una familia que estuvo involucrada en esta revolución. Este simple hecho ya lo prejuiciaba a los ojos del poder. Lo arrestan, lo acusan de ser cómplice de los extremistas. Él era una personalidad totalmente libre, no funcionaba en grupo. Había roto con la mayoría de los sufis. Se deshizo de la túnica de lana, eso es circo, nada de túnica de lana, y se puso a hablar libremente en público. Había viajado mucho, era nieto de un zoroastriano, con relaciones familiares en las sectas heréticas. Su cultura era mucho más amplia que la de los demás. Su doctrina de ascesis era no conformista, era un francotirador. Lo consideraron como agitador social. Los sufis no lo querían porque era diferente, era solo, totalmente solo. Hallaj hablaba de unión con Dios. Predicaba una espiritualidad honda, diciendo que la personalidad humana se borrará ante la de Dios para ser ocupada por Dios. No se limitaba a las frases extáticas, bonitas así, en el aire. Tenía serias divergencias con los demás místicos. Estos lo hicieron condenar por una fatwa. ¿Conocen esta palabra, la que se usó contra Salman Rushdie? Un decreto, pues, religioso. Esta fatwa fue conservada por siglos, así que Salman Rushdie no sufrió tanto, unos años apenas. ¿Saben que el proceso de Hallaj sigue abierto hoy? A pesar de que varias otras fatwas, decretos religiosos, intervinieron para rehabilitarlo. El Hallaj es la imagen del martirio. Hay centenares de obras que fueron escritas sobre él. Una de ellas fue escrita por mi hermano. Su fórmula, pronunciada antes de morir, algo así como él, sin embargo, da vueltas pues, sin embargo gira. La frase de Hallaj fue Ana al-Haq, yo soy la verdad. Eso, pero despertó unos odios terribles. Ha sido interpretado de diferentes maneras, porque la palabra al-Haq puede ser traducida por verdad, por realidad, por justicia, lo que guste.
La terminología espiritualista, metafísica, no está al alcance de todos, por lo que era fuente de malentendidos. Su doctrina, que asimilaba Dios al hombre, parecía atentar contra el monoteísmo islámico, mientras que él consideraba que el yo se borraba ante la voluntad de Dios, vuelto pura sustancia. Cuarta o quinta ya. Quinta parada en la historia de la espiritualidad islámica. Ghazali, Al-Ghazali. No se aterran, van a ser exactamente 6 nombres. Este es el quinto. Ghazali nació en Jorasán, mediados del siglo XI. Fue jurisconsulto, filósofo. En Bagdad era parte de los intelectuales del poder, profesor en la universidad más grande de la época, la Nizamía. Conoció la gloria, se hizo consejero del califa, luego puso fin a su carrera y se retiró durante 9 años de los asuntos públicos. Dejó Bagdad. Este hombre es el salvador de la ortodoxia. Es el que logró que se juntaran el tradicionalismo islámico de la ortodoxia con las corrientes espiritualistas opositoras. Su conversión al misticismo reconcilió estas 2 vías del Islam, tradicionalismo y espiritualidad. Acercó las diferentes sensibilidades, logrando la unidad espiritual del Islam, dando a la razón y a la filosofía su lugar, a la vez que cantando la éxtasis del alma. Pensaba que la filosofía sola era incapaz de alcanzar la metafísica. Tiene una obra que se llama Vivificación de las Ciencias de la Religión. Una obra, 40 libros, 40 volúmenes. Ahí estudia las costumbres, la música, la danza, los instrumentos, absolutamente todo. Defiende la música, por ejemplo, contra la ortodoxia que los rechazaba. Escribió sobre derecho canónico, teología especulativa, lógica, filosofía. Se elevó tanto contra los excesos de los esotéricos como contra los excesos de la filosofía. Explicó las razones de sus dudas, su insatisfacción hacia esta, y cómo logró encontrar la solución a sus vacilaciones, estableciendo la teoría de la profecía suprarracional. Una nueva era nació en el Islam con el pensamiento de Ghazali. Es el gran político de la espiritualidad. Es el que logra reunir en lugar de dividir. Su influencia sobre Tomás de Aquino fue inmensa. Fue también grande sobre Pascal. El último nombre que les voy a decir, el sexto, es Ibn Arabi. Ibn Arabi. Nace en Murcia en el año 1165 y muere en Damasco en 1240. Fue el gran místico andaluz. Tiene semejanzas con Spinoza. Habló de unión de la trascendencia divina con la naturaleza no divina. Tenía una sólida formación teosófica. Según él, la existencia de las cosas creadas solo es la existencia misma del Creador. La existencia es una realidad única que aparece bajo formas múltiples. Según él, el universo entero sería la sombra de Dios. Ibn Arabi menciona los nombres de todos los profetas antiguos citados en el Corán, asociándolos al Verbo eterno. El aspecto que la divinidad asume, dice, depende de su recipiente. Toda cualidad positiva por la cual Dios se manifiesta debe emanar de él.